Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Antes de empezar la lectura también, mi querido Aries, no sé si tú la semana pasada escuchaste que iba a sortear lo que es unas piedras de alumbre. Perú no participa, ¿vale? Richard, ¿por qué? ¿Qué tienes en contra de Perú? Nada, cariño, al contrario, yo quiero a Perú. Mira mi escudo, porque soy peruano, ¿vale? Sino que en Perú eso lo encuentran lo que es por 40 céntimos de euro, un sol 50. Me sale más caro enviarlo, chicos, ¿vale? Vosotros con un sol 50 pueden comprar lo que es la piedra de alumbre en cualquier farmacia, lo encuentran, porque yo le he comprado lo que es en una farmacia. Entonces, ese alumbre es bueno para hacerse lo que es una limpia. Ese video de la limpia, perdón, lo tienen lo que es en mi canal. Y si no, llegado el momento, luego del sorteo, lo puedo anclar lo que es en el muro de la comunidad. Entonces, es muy importante. Entonces, amigos peruanos, compatriotas, cariño, chicos y chicas, para Perú no va a ser. Voy a hacer luego otro próximo sorteo en la cual entren todos de una forma general, ¿vale? Espero me entiendan, cariño, porque ahí vale, vuelvo a decir, un sol 50, yo te lo envío, serían como 80 soles, demasiado, muy bien. Bendiciones, mi querido Aries, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Para que puedas participar tienes que estar suscrito y tienes que poner como mensaje alumbre, nada más, alumbre, ya está, cariño, así de fácil. Antes de empezar, mi querido Aries, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, lo que es en el cuenco tibetano, es como si hubieran dos personajes, sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, da igual, pero que se dan la espalda, cariño. Entonces, cuando dos personajes se dan la espalda y cuando pasa eso también lo que es en cada lectura, nos dicen que a lo mejor de repente se está perdiendo lo que es contacto, comunicación o simplemente no entiendes a una persona, mi querido Aries. Es como que me dice Richard, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué de repente ahora ya no es más atento, más atenta? Inclusive de repente para algunos de ustedes sospechan que quizás él o ella está empezando lo que es una nueva historia, una nueva relación. Pero hay un grupo de ustedes, Aries, que son conscientes de que ellos tienen lo que es una nueva relación. Pero para ti, Aries, es como que tú me dices, Richard, esto no tiene por qué ser relevante para que cambie el contacto, la comunicación. Pero tú tienes que ver el contexto, mi querido Aries. A lo mejor de repente su pareja puede ser que sea muy celoso, muy celosa, o de repente, cariño, pues no le da gana de hablar contigo en estos momentos. ¿Por qué? Para no tener algún tipo de tensión o de problema con su relación actual. Esta situación, mi querido Aries, te pone un poco nervioso, nerviosa. Para otro grupo también, posiblemente me dice Richard, de la noche a la mañana cambió y no me dice nada. Todo el contacto iba bien, todo fluía bien, pero no sé qué he hecho, no sé qué ha pasado, que ya no me dice nada este personaje. Hay personas, cariño, aquí tiene un nombre esto, ¿vale? Pero yo no lo puedo decir porque si no me pueden bloquear el canal. Pero lo voy a decir, es un calientaolla. ¿Cómo así, Richard, un calientaolla? Que está detrás de ustedes, de repente quiere conseguir algo, ya sabes qué, te quiere comer, cariño, y como ve que no consigue esto, pues simplemente dice a otra cosa mariposa. O es una persona, cariño, que le gusta coquetear, le gusta tontear. Tira maicito, ¿no? Voy a sacarte lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, corazón. Veo que lo estás pensando, veo que lo estás recordando, veo que tú quieres claridad, quieres respuesta, cariño. La carta de la fuerza es una carta lenta,
pero es una carta de claridad, mi querido Aries. Muy pronto te vas a enterar por qué el cambio de esta persona, o muy pronto te va a llegar una noticia de él o de ella. Tu paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque la carta de la fuerza, cariño, es una carta muy buena, es una carta de claridad, pero es una carta lenta, ¿vale? Para un grupo de vosotros, mi querido Aries, posiblemente también esta situación está relacionado con una persona con la cual tú has empezado lo que es una historia nueva, cariño. A lo mejor me dice Richard, antes de formalizar, no dejaba de llamarme, de buscarme, de decirme cositas bonitas. Ahora que somos pareja, pues simplemente ha cambiado, me ignora. ¿Por qué, cariño? Porque ya te tiene segura. Ya te tiene seguro, guapa, guapo. Es que de verdad, para algunas cosas no eres lista o listo. Vamos a ver. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Iniciales, cariño. La letra P. La letra X, la letra Q, la letra L y la letra Z. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dice. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo. Puede limitarse a estar ahí, para ellos, escuchándole y ofreciéndole su amor. Vale, corazón. Por otra parte, mi querido Aries, siento que hay un grupo de ustedes que son ustedes quienes de repente están un poco a la defensiva o ausente lo que es en una situación. A lo mejor de repente hay una persona que se pregunta ¿por qué Aries no me dice nada? ¿Por qué Aries no se pone en contacto conmigo? ¿Por qué Aries, si sabe que estoy teniendo un problema, por qué de repente no me dice cómo estás? Hay una persona que necesita de ustedes, mi querido Aries, ¿vale? Yo te recomiendo, corazón, porque aquí dice relaciones amistosas y familiares, deja a un lado lo que es el orgullo y al menos pregunta cómo está esa persona, ¿no? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Signos. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Piscis o un Acuario, me sale Leo, cierras con otro Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Yo lo que voy a preguntar, cariño, ¿cómo está la energía de ellos? ¿Por qué de repente pasa esto entre ustedes dos? ¿Por qué este bloqueo? ¿Por qué no hay contacto? ¿Por qué de repente no se hablan? ¿Por qué de repente tú estás resentido, resentida? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver dos cartas. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la emperatriz y tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Vale, cariño. Por una parte, mi querido Aries, es como que tú de repente hubieras sentido o hubieras pensado que esta persona sentía algo especial por ti. Tú tenías expectativas, tú tenías ilusiones con este personaje, cariño. Porque tenemos la carta de la emperatriz y la carta del 2 de copas. Y quizá de repente por eso te afecta tanto que ahora ha cambiado esta persona, pero tú sientes que hay una conexión muy especial. Si tú me dices, Richard, ellos también sienten esto o han sentido esto, sí, ellos también han sentido esto, pero vamos a ver por qué ese cambio. La carta de la sacerdotisa, cariño. Siento que están actuando de una forma madura. Posiblemente no quieren hacerte daño, posiblemente no quiere que las cosas se confundan entre vosotros dos, o de repente, cariño, existe un familiar que está manipulando todo esto. Ya me dirás en los comentarios si tu suegra te quiere, o tu suegro te quiere, o los hermanos te quieren, cariño, porque sale la carta de las sacerdotisas, mi querido Aries. Entonces, para ellos es muy importante el consejo o simplemente la opinión de los suyos, Aries. Por eso que ellos están en estos momentos en el limbo. Por eso que se quedan callados, calladas. Porque hay una persona con un carácter muy fuerte o puede ser de repente que la familia influye mucho. Especialmente una madre, ¿vale? Porque sale la sacerdotisa. Especialmente una madre. Es una persona muy inteligente, Aries, pero también es una persona muy manipulador y manipuladora, sinceramente, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué me dice
Los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja, mi querido Aries. Aquí hay dos mensajes. No sé si te has dado cuenta, cariño. Entonces, yo siento, Aries, que también muchos de vosotros, la culpa todo no lo tienen ellos. Hay un grupo de ustedes, cariño, que lo que dicen los demás, especialmente la familia, influye mucho lo que es en la relación. Es como que tú quieres volver con él o con ella, pero sin embargo la familia o una persona muy cercana te detiene para tomar esa decisión, mi querido Aries. O de repente, cariño, tú me dices, Richa, ¿qué dirá mamá? ¿Qué dirá papá si vuelvo otra vez con él o con ella? Cariño, es tu vida. Es tu vida. Si tú sientes que deberías darle lo que es una oportunidad, pues adelante. ¿Qué más te da si te juzgan los demás? Porque es tu vida. Ellos ya han tenido su oportunidad. Ellos han tenido su historia, han tenido su vida. Tú tienes que vivir tu vida, mi querido Aries. Esto es lo que me dice. Porque para muchos de vosotros, cariño, está influyendo mucho la decisión o los comentarios o la manipulación de una tercera persona que puede ser muy cercana a ustedes o muy cercano. Vamos a continuar. Pero me dicen, ¿por qué no le das una oportunidad, mi querido Aries? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Tú solamente elige uno de ellos. Vamos a ver. Dos grupos, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Listo. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. La carta del ermitaño, cariño, tienes que salir de tu zona de confort o tienes que hacer cambios o simplemente recíclate. Haz algún curso. La carta de la torre, ¿ves? Me dice, tienes que hacer cambios para que tu economía mejore, cariño. No te quedes estancado o estancada. La carta de la templanza, de esta manera, corazón, pues simplemente va a mejorar lo que es tu economía. Hay algo que te está esperando. A lo mejor de repente tienes que firmar un contrato, un documento, o de repente tienes que dejar algo para empezar un proyecto con otra empresa, con otra persona, etcétera, etcétera. La carta del sol me confirma, vas a empezar un proyecto nuevo, mi querido Aries, entonces te vienen cambios. A lo mejor de repente, yo qué sé, dejas un trabajo, firmas un contrato, pero vas a empezar algo nuevo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Una carta del tarot Z. A ver, que es muy importante, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries. Me sale lo que es la carta del sol, cariño. Tienes que apostar por ti. Empieza otra vez desde cero, cariño. Busca tu claridad, me dicen. Busca tu claridad, busca tu verdad, apuesta por ti, me están diciendo, ¿vale? Porque te sale la carta del sol como carta consejo, como carta guía. Supera los obstáculos. Empieza tu proyecto. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego. O de repente hay una persona que te atrae mucho o te gusta mucho. Esta persona posiblemente lo has conocido lo que es en una reunión, en una fiesta. Puede ser mulato o mulata, cabello corto, inclusive crespito, muy chinito. Son personas muy espirituales. O desde el primer día que tú te vistes con él o con ella, sentiste una conexión muy fuerte. Vamos a ver qué más me dicen. Elemento fuego puede ser Sagitario, Aries y también un Leo. La carta de la templanza. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada, cabello lacio, cabello rojo, natural o pintado, o castaño. Es una persona que no está muy pendiente de su vestimenta, ¿vale? Simplemente es una persona que se viste de una forma muy urbana, ya está. Esta persona, cariño, tiene lo que es una mirada muy dominante, o de repente a ti te cuesta mirarle a los ojos.
Puede ser que tenga ojos claros. Es una persona muy justa. Es una persona que te está pensando. Es una persona que está esperando una respuesta por parte vuestra. Aries. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente piensas mucho en una persona que está lo que es en la distancia. Esta persona puede ser de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Alguno de ellos, cariño, puede ser que su economía está siendo muy fuerte, ¿vale? Tienen lo que es una estabilidad. Esta persona tranquilamente supera lo que es los 20 años, sí, cariño. Es una persona que a lo mejor entre vosotros existe lo que es una diferencia de hora. Vamos a suponer, a lo mejor tú estás lo que es en Latinoamérica y él o ella en Europa, pero existe lo que es una diferencia de hora. Esta persona siempre te recuerda cada vez que se va a dormir. O de repente, cariño, puede ser que vosotros sueñen constantemente en él o en ella. Su trabajo también puede estar relacionado con la construcción, con el mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Viven cerca de la costa, viven cerca del mar. Siento un Virgo muy fuerte. La carta del diablo. Posiblemente, cariño, te sientes un poco tentado o tentada con una persona. Esto está relacionado lo que es con la parte pasional. Este personaje te observa, te mira, cariño. Puede ser que tenga ojos claros, cabello negro, inclusive de repente un poco de canas, algún tipo de tatuaje. Físicamente está muy bien. Para muchos de ustedes, cariño, este personaje quizás no supera ni los 30 años, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, ¿vale? Te recomiendo, corazón, que si la montaña no viene a ti, pues posiblemente tú tienes que ir a la montaña. Hasta la vista y sé feliz.